En cuanto al tiempo de respuesta en conexiones persistentes, vemos que se reduce, ya que únicamente tengo que abrir una conexión TCP con el servidor, lo cual me tarda un RTT, y con esa conexión ya puedo bajar todos los objetos que quiera. No tengo que volver a abrir conexiones por cada objeto. Puedo bajar aquí un objeto, puedo bajar aquí otro, etcétera. Todos los objetos que estén en ese servidor puedo bajarlos con esa conexión. Por lo tanto, tardaré un RTT para abrir la conexión y un RTT por cada objeto que traiga de ese servidor. Si utilizamos conexiones concurrentes, en paralelo, también podemos ver cómo vamos a agilizar muchísimo más la transmisión de los ficheros que traemos del servidor. Imaginemos, por ejemplo, con 4 objetos del mismo servidor, tardaremos un RTT para hacer la conexión y luego un RTT por cada objeto, pero si tenemos 4 conexiones concurrentes, por ejemplo, pues tardaremos un RTT en total, porque podemos bajar esos 4 objetos a la vez. Por lo tanto, si K es el número de conexiones paralelas, tendremos que, para bajarnos en n objetos, tardaríamos este tiempo. También he comentado que se podría hacer pipelining. En HTTP 1.1 tenemos esta posibilidad, aunque no siempre está habilitada por defecto en los navegadores, porque se hace algo inestable el navegador. Esto es debido a que el pipelining lo que hace es evitar el tener que esperar que llegue un objeto para pedir el siguiente. Es decir, si no tenemos pipelining, si yo hago una petición del cliente al servidor, tenemos que esperar este tiempo, que es un RTT, para pedir el siguiente objeto. Si hacemos sobre una misma conexión, estoy hablando, TCP, si hacemos pipelining sobre una conexión TCP, yo puedo ir pidiendo los objetos e iré recibiendo las respuestas. El problema que tiene es que, tal y como está implementado HTTP 1.1, las respuestas las tengo que ir recibiendo en orden. Y si no es así, pues me dará un error. Por lo tanto, el riesgo de hacer muchas peticiones en pipelining es alto, dado que a lo mejor una petición me llega antes y entonces se me estropea el encadenamiento, que es lo que se denomina el pipelining. Evidentemente esto agiliza muchísimo el tiempo de respuesta de la página, del servidor. Aquí podemos ver cómo podemos hacer un pipelining de 6 peticiones concurrentes. Fijaos que, por ejemplo, estos son los tiempos que tardan en traer los distintos objetos que se han pedido. Aquí estos son gets. Cada uno de estos son dame un objeto, tráeme un objeto, tráeme un objeto, del cliente al servidor. Y aquí vemos cómo pues ha pedido 4 objetos al mismo tiempo y han tardado este tiempo. Aquí ha pedido 2, luego aquí ha pedido 6, aquí ha pedido 1, aquí ha pedido 1, aquí ha pedido otros 6, así va en grupos de varios objetos que los pide al mismo tiempo y espera que le lleguen las respuestas. También tenemos que diferenciar entre los navegadores o clientes web multihilo o multiproceso. Por ejemplo, el Firefox es un navegador multihilo. Tenemos un único proceso. Si nos fijamos, esto es en una máquina Windows. Si nos fijamos en el administrador de procesos, tenemos el proceso corriendo en este momento, es el Firefox.
y solo hay un proceso, pero tenemos muchísimas pestañas de navegación abiertas, muchísimas conexiones con muchísimos servidores web abiertos y cada uno de ellos es un hilo. Sin embargo, el otro servidor, por ejemplo, que podría ser el Chrome lo que hace es un servidor, un cliente. El otro navegador Chrome es un cliente multiproceso. Tenemos que cada conexión, cada pestaña que abra yo a un servidor nuevo va a ser un proceso. En cuanto al formato de los mensajes HTTP, tenemos dos tipos de mensajes. Unos serán las solicitudes y otros serán las respuestas. Veamos primero los mensajes de solicitud. Todos los mensajes en HTTP 1.1 están en un formato legible, es decir, están en formato ASCII. Yo puedo coger el mensaje HTTP y leerlo directamente. Esto pensad que, por ejemplo, en HTTP 2.0 no será así, es un formato en bits, es un formato binario. El formato HTTP 2.0 lo veremos más en detenimiento en clase. No voy a hacer un vídeo explicando ni SPDY ni HTTP 2.0, eso lo veremos más en clase. La estructura del formato HTTP de solicitud del mensaje es la siguiente. Primero hay una línea de solicitud, que es esta de aquí arriba, la cual tiene tres partes. Una es el comando, otra es el objeto que queremos traer o llevar o hacer lo que sea, y otra es la versión del protocolo que se está empleando. Después vienen las líneas de cabecera, que son varios comandos, en este caso pues la máquina, el agente o cliente que se está utilizando, qué queremos hacer con la conexión, qué idioma aceptamos, y por último hay que introducir una línea en blanco para decir que se ha terminado el mensaje, un retorno de carro al final. Si vemos el formato del mensaje, como he dicho, la línea de cabecera tenemos el método, un espacio, la URL del objeto que queremos actuar, un espacio, la versión de HTTP y luego todos los parámetros de cabecera que queramos meter. Al final tendremos la línea en blanco y el retorno de carro y un cuerpo que normalmente en una solicitud puede ir vacío. ¿Cuáles son los métodos que tenemos disponibles? Pues en HTTP 1.0 y 1.1 tenemos el método GET, que es el más comúnmente utilizado, que es pedir un objeto, el que decimos en la URL. Aquí el cuerpo va vacío. Tenemos también el método POST. En este método también pedimos una web, una URL, pero el contenido va a depender de lo que vaya en el cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, es una respuesta a un formulario, en el cuerpo irá lo que hemos escrito en ese formulario. Por ejemplo, esto también, el POST, podemos implementarlo utilizando GET si incluimos los datos del formulario dentro de la URL. Eso lo veis cuando ponemos cosas así como que traemos un objeto y ponemos en la propia URL ponemos los datos del formulario. Esto es utilizando GETs. Si utilizamos POST, los datos del formulario irán dentro del cuerpo del mensaje, no en la URL. Tenemos también un comando head que es similar al get, pero responde únicamente si lo tiene o no lo tiene y el objeto, pero no lo envía. No envía el objeto. ¿Vale? Esto es para depuración. Y en HTTP 1.1 tenemos otros dos métodos también, que son el método put y el método delete, que son para publicar.
El put es cargar un objeto en el servidor y delete es borrar el objeto del servidor, evidentemente siempre con permisos. En cuanto al mensaje de respuesta, sigue la misma estructura. Es un mensaje en ASCII, o sea que lo podemos leer, y comienza con el protocolo que va a utilizar, la versión, el HTTP 1.1 en este caso, después un código de estado numérico y una frase que explica ese código. En este caso es un 200 OK, que es que el servidor tiene ese objeto y se lo envía en este mensaje. Después tenemos las siguientes líneas de cabecera con diversos parámetros, en este caso la conexión, si se abre o se cierra, la fecha, el servidor qué tipo es, la fecha de última modificación de ese objeto que le estoy enviando, cuánto mide ese objeto y de qué tipo es ese objeto que estoy enviando. Y por último, el objeto que me piden. Algunos códigos de estado más conocidos, pues el 200 OK que he comentado, que es que la solicitud ha sido exitosa y va a devolver entonces el objeto en el cuerpo del mensaje. También tenemos el 301, que es que ese objeto se ha movido de forma permanente. Tenemos el 400, que es un bad request, es decir, que la solicitud que se ha enviado no se ha entendido correctamente. Y tenemos, por supuesto, el famoso 404 de que el objeto no se encuentra en el servidor. Hay también un 505, etcétera. Hay muchos códigos de estado. El formato de los mensajes de respuesta, como hemos dicho entonces, es primero la versión, después un código de estado, después una frase que explica ese código en la primera línea, después unos parámetros que son el nombre del parámetro, 2 puntos y el valor, después una línea en blanco y el cuerpo del mensaje, que ahí suele ir el objeto solicitado. Como he dicho antes, los navegadores hoy en día utilizan, además de HTTP 1.1, utilizan otros protocolos. Hay un protocolo que se denomina Speedy, que fue propuesto por Google, y lo veremos en clase, dado que este es el protocolo que ha dado lugar a la implementación del nuevo HTTP 2.0. Está todavía en desarrollo y pronto saldrá a la luz y podremos aprovechar las ventajas que tiene, sobre todo en cuanto a velocidad de descarga y de comunicación de este protocolo en la web. Estos protocolos, como digo, los veremos en clase en más detalle.